José Manuel Maillo Fernández es profesor de prehistoria en la UNED y nos propone hablar hoy sobre tafonomía y sobre neotafonomía, con una especialista en estas disciplinas que él mismo nos presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los primeros humanos cazaban. Los restos de este yacimiento son producto de la acumulación de carnívoros. Son afirmaciones que en ocasiones escuchamos de la boca de los arqueólogos o la podemos leer en sus textos. Pero ¿os habéis parado a pensar por qué decimos esta u otra afirmación? Para entender un poco más esta cocina que hay detrás de los hallazgos arqueológicos, de los restos arqueológicos, está con nosotros Mari Carmen Arriaza, que es investigadora del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, es especialista en tafonomía y miembro de los equipos de Pinilla del Valle, que está en la Comunidad de Madrid, y del yacimiento de Olduvai, que está en Tanzania, con la que vamos a conversar para conocer un poco más una de estas disciplinas que nos ayudan a entender el registro arqueológico, que es la tafonomía. ¿Qué tal, Mari Carmen? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, quizás lo primero que tendríamos que ver en esta especialidad a la que te dedicas es que nos explicaras en qué consiste la tafonomía, ¿no? Bien, pues la tafonomía es una disciplina de la paleontología que pues el nombre proviene del griego y significa ley del enterramiento, y con ella lo que queremos entender es cómo se forman los yacimientos, cómo se llegan a los puntos en el espacio donde encontramos las acumulaciones, tanto la industria lítica que han hecho los homínidos como los restos de animales y cualquier otro artefacto que encontramos en los yacimientos. Y a partir de aquí, obviamente se trata de encontrar puntos en común para saber discernir realmente y saber interpretar los yacimientos arqueológicos en su justa medida, porque a veces pueden confundirnos, ¿no? Si no aplicamos este tipo de filtros a los yacimientos arqueológicos, podríamos considerar a lo mejor cosas que se han acabado juntas por cuestiones naturales, que fueron causadas o que fueron acumuladas por cuestiones antrópicas, por ejemplo, ¿no? Ahí estaría la cuestión, ¿no? Sí, de hecho, a lo largo de la historia de la arqueología se han producido ese tipo de errores pues porque no se aplicaban este tipo de herramientas en el estudio de los materiales que encontramos en los yacimientos. Entonces, pues vemos que hay yacimientos que están estudiados en los 70 que se decía que estaban hechos por humanos, por neandertales o otro tipo de especies de humanos, que cuando los hemos revisado a partir de la década de los 80 y los 90, pues vemos que esos yacimientos realmente estaban acumulados por carnívoros y que interpretaciones que hemos hecho sobre los datos que encontrábamos en esos yacimientos pues no eran del todo ciertas. Claro, quizá el yacimiento más, o el ejemplo más paradigmático en la arqueología española sea Torroella y Ambrona, ¿no? Que además se interpretó como un cazadero de elefantes y se llenaron muchísimos museos arqueológicos con esa maqueta de los humanos con antorchas. En el Museo Arqueológico Nacional hubo uno durante muchísimas décadas en la que los humanos llevaban a los elefantes a las zonas pantanosas para cazarlos allí, ¿verdad? Eso es. Eso sería. Bien, es cierto que tenemos que aplicar este tipo de filtros a los yacimientos, pero tenemos que saber cómo se comportan, ¿no? Y aquí hay una disciplina que es a la que tú te estás dedicando últimamente en tu tesis doctoral, que es la neotafonomía, ¿verdad? ¿En qué consiste realmente? Pues la neotafonomía surge más o menos en los años 80, es como una corriente que surge dentro de este tipo de estudios, en los que pues, los investigadores ven que los primeros yacimientos de los humanos, que están en el Pleistoceno africano, o sea, más o menos hace unos 2,5 millones de años, vemos que esos yacimientos hace 2,5 millones de años se crearon en ambientes de sabana. Todos a lo mejor tenemos la idea de que los yacimientos de humanos o los yacimientos arqueológicos están en cuevas, pero no siempre ha sido así. También los yacimientos del origen de la humanidad están en espacios abiertos. Entonces, para entender la formación de esos yacimientos, cómo se comportaban esos humanos, tenemos que entender cómo funciona la sabana de hoy en día. Entonces hay muchos investigadores que en esa época pues fueron a las sabanas de Kenia, de Tanzania, de otros países y hicieron muchos estudios actualistas que se llaman, que es la corriente dentro de la paleontología que nosotros estudiamos. Intentaron ver, por ejemplo, cuántos huesos de animales acumulaban por muertes naturales, si por ejemplo había algún tipo de sistema natural que podía acumular huesos, como por ejemplo una corriente de agua. Ya saben que esos ecosistemas pues son ecosistemas que tienen mucha estacionalidad y hay veces que tienes corrientes de agua muy fuertes y que te pueden, por ejemplo, acumular unos animales y te pueden formar un yacimiento. Esa es la corriente que empezó en los 80 y
A partir de ahí, pues bueno, hay toda una generación dedicada a este tipo de estudios que también han estudiado cómo los carnívoros en la sabana actual, cómo las hienas acumulan en sus cubiles y las marcas que dejan estos carnívoros también en las presas que consumen. Claro, pero en este caso lo que estamos viendo son unas ideas generales de comportamiento actual, ¿no? Sin embargo, muchas veces cuando excavamos los yacimientos, claro, en los yacimientos arqueológicos hay actividad antrópica o pensamos que hay actividad antrópica. ¿Esto cómo lo hemos solucionado? Pues bueno, pues haciendo experimentos. Uh-huh. Intentamos reproducir en la actualidad lo que entendemos que hacían los homínidos en el pasado. Pues hay especialistas como tú que se dedican a la industria lítica y que sois capaces de darnos a los tafónomos industria lítica como la que los humanos producían en esa época. Uh-huh. Y nosotros podemos coger, por ejemplo, pues tampoco hay que irse mucho más allá. Puedes tener una oveja, una vaca y puedes intentar reproducir los procesos de carnicería que hacían estos humanos en el Pleistoceno. Entonces, pues una vez que haces la carnicería de un animal y luego accedes al estudio de esos huesos y ves la superficie de la marca de esos huesos, pues puedes ver características diagnósticas de que ese animal ha sido descuartizado por un humano. Uh-huh. En este caso serían las marcas de corte, que es una herramienta inequívoca de que el humano ha utilizado esas industrias de piedra que utilizaban. Y, por ejemplo, se podría ver, se sabe si, dependiendo de dónde estén esas marcas de corte hechas por los humanos, si el acceso a esa carcasa, si el acceso a ese animal fue primario, es decir, con la carne todavía en el animal, o bien fue después, por ejemplo, de que se lo comieran los leones. Eso también es otro tipo de experimentos que se realizan. Dependiendo de dónde tienes la marca de corte o la marca de dientes, las marcas de dientes también se ven muy bien en la superficie ósea, son muy características, pues puedes saber cuál ha sido la gente que primero ha comido ese animal. Entonces, por ejemplo, si tú tienes marcas de dientes en la diáfisis del hueso, es decir, en lo que es la caña del hueso, pues es bastante probable que el animal haya accedido, el carnívoro haya accedido primero. Pero si tú lo que tienes son marcas de corte en la diáfisis del hueso, en la caña, pues sería el humano, porque evidentemente cuando tú vas a descarnar o a comer la carne del animal, donde se centran las marcas es en la diáfisis de los huesos. Si, por ejemplo, donde tienes concentradas las marcas de dientes son en los extremos de los huesos, es decir, en las diáfisis, y tienes marcas de corte, por ejemplo, en las epífisis, y tienes marcas de corte, por ejemplo, en la diáfisis, pues ahí podrías decir que primero ha ido el humano y ha comido ese animal y que, sin embargo, ha sido el carnívoro el que ha carroñado los restos que el humano ha dejado. Claro, que es donde suele quedar, en las epífisis es donde suele quedar algo más de Eso carne, es, hay claro. carnívoros, por ejemplo, como las hienas, que todavía su aparato masticador le da la posibilidad de acceder a nutrientes en esas partes de los huesos. Son capaces de romperlos y extraer parte de los nutrientes. Y cuando los huesos están rotos para acceder al tuétano, ¿pueden ser humanos, pueden ser también carnívoros? También tenemos señales que nos dicen en los huesos si ha sido fracturado por un humano, si ha sido fracturado por un carnívoro. Pensemos todo en un humano fracturando un hueso, el humano tiene que dejarlo sobre una superficie y con un percutor o pues una piedra fractura el hueso. Y ese tipo de fractura es muy diferente a la que produce un carnívoro, porque el carnívoro lo tiene en la boca y digamos que la presión es por arriba y por abajo, sí, y te deja una fracturación totalmente diferente de la que te deja el humano, que lo está dejando en una superficie apoyado. Y también, por ejemplo, las marcas de percusión que se llaman, que son las que dejan en los huesos esos percutores cuando el humano fractura los huesos, también son muy características como las marcas de corte, y entonces sabemos que si tenemos esas marcas de percusión, el humano ha intentado acceder a la médula del hueso. Claro. Y esto indicaría, por ejemplo, que porque un humano podría acceder a la carcasa primero, quitarle la carne y luego, además, fracturar los huesos. Sí, porque un humano fracture un hueso no tienes por qué pensar que es el carnívoro el que primero consume la carcasa o el animal y luego viene el humano a carroñarla. El humano puede hacer secuencias de consumo de las carcasas hasta el final, digamos. Y en la experimentación que hacéis para tener colecciones comparativas, para poder aplicar a los yacimientos arqueológicos, ¿por qué es importante utilizar materias primas, cuchillos de piedra y no cuchillos de metal? Bueno, las marcas que dejan son diferentes y además los humanos que nosotros estudiamos, que son los primeros que nacieron hace 2 millones de años, pues las industrias que ellos utilizaban era industrialística. Entonces tenemos que reproducir las condiciones lo más fiable posible con lo que fueron hace en torno a 2 millones de años. Claro, porque me imagino que además con cuchillos de metal se podrán hacer cortes que a lo mejor no puedes hacer con cuchillos de piedra. Me refiero sí, que pinchar o hacer palancas a lo mejor. Claro, el
proceso de descarnación de una carcasa o de un animal evidentemente no es el mismo si utilizas una lasca de lítica, si utilizas un cuchillo. Y entonces, una vez que tenemos estas colecciones comparativas, me imagino que además en algunos casos las tendréis que hacer específicas para explicar el yacimiento que estáis trabajando, que me imagino que habrá unas generales, pero que también habrá algunas experimentaciones específicas dependiendo del tipo de pregunta que le estéis haciendo al yacimiento. Eso es, cuando tú estudias el material hay veces que te surgen dudas, porque por ejemplo a lo mejor pues descarnar una carcasa de un cierto tipo de tamaño de animal o cierto peso, a lo mejor como el animal es más grande y tiene más carne, quizás la industria lítica no te llegue tanto al hueso y te dejen menos marcas de corte que si, por ejemplo, estás descarnando una oveja o una cabra. Entonces, pues a lo largo de estos años he intentado refinar más este tipo de experimentos para poder ser realmente fiables en las interpretaciones. Y bueno, y entonces, una vez que tenemos todo esto, desde un plano teórico, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora mismo, luego, ¿qué aplicaciones empíricas tenéis? ¿Nos podrías contar algunos de los ejemplos de lo que se haya utilizado la neotafonomía y la tafonomía para explicar o resolver una duda arqueológica? Bueno, pues parte de estos, como he comentado antes, estos estudios surgieron en los años 80 cuando los investigadores empezaron a estudiar los yacimientos de la Garganta de Olduvai en Tanzania. Hay uno que es muy famoso, que se llama el FLK Zinc. Entonces, en este yacimiento surgió lo que se llama el debate caza-carroñeo, porque había algunos investigadores que decían que estos primeros homínidos humanos de hace 2 millones de años cazaban y otros que decían que carroñeaban. La escuela que decía que carroñeaba exponían que los primeros agentes que habían consumido esas carcasas serían félidos tipo león, que luego el humano había accedido a parte del cerebro y a parte de la grasa de los huesos, y que por último entraban las hienas en esos animales y que carroñeaban ya lo que viene siendo el tuétano. Sin embargo, hay otra corriente, que es la que pues, nosotros defendemos. El equipo que estamos estudiando estos yacimientos es el equipo hispano-tanzano, que estudiamos allí los yacimientos, que estos homínidos cazaban. De hecho, pues uno de los estudios que realizó el profesor Domínguez Rodrigo de la Universidad Complutense es irse a una reserva natural de Kenia, coger carcasas que estaban consumidas por leones e intentar carroñear la poca carne que quedaba en esas carcasas y ver dónde estaban las marcas de corte. Cuando este tipo de experimentos los llevas a los resultados que obtenemos en los yacimientos de Olduvai, vemos que no se corresponden con esto que apuntaba el otro equipo. Entonces, bueno, seguimos trabajando en esta línea, pero todavía está abierto el debate. Sí, parece que bueno, aunque esté abierto todavía el debate, la balanza ya se decanta sobre uno de los lados, ¿no? Que es en principio la evidencia arqueológica, por lo que yo he podido leer y por lo que os he escuchado a vosotros decir, es que es bastante clara, bastante evidente a favor de la caza, ¿no? O al menos del acceso primario, ¿no? Sí, el acceso primario, la caza quizás estaría un poco más por demostrar, pero sí, acceso primario, nada de... Por lo menos en ciertos casos no se ve carroñeo. Lo importante de yacimientos, por ejemplo, igual los oyentes no lo sabéis, pero yacimientos como la Garganta de Olduvai realmente no es un yacimiento, no estamos hablando de uno, ha citado uno de ellos. Es una garganta con muchos yacimientos, una zona muy expuesta en la que hay sedimentos de hace 2 millones de años o hasta 2 millones de años, en los que hay varios yacimientos, FLK, Zinc es el que acabas de citar, hay otros muchos más que están dando muchísima información. Pero además, quizás ya para ir terminando, no solo tenemos esta cuestión científica que estamos relatando, ¿no? Sino también en el caso de la arqueología experimental un poco casi de aventura, ¿no? En la que yo, por ejemplo, no estaría capacitado para hacer, porque es verdad que cuando hacéis experimentos, sobre todo cuando vais a quitarle los restos de carne cuando se lo ha comido un león, bueno, pues os tenéis que saltar la cola, ¿no? Porque la cadena trófica sigue su marcha y vas a una sabana, acaba el león y tú vas corriendo antes de que la hiena no te lo quite, ¿no? Y esto me imagino que en algún momento os llevará a situaciones un poco complejas, ¿no? O delicadas, ¿no? Sí, la verdad es que es una profesión de alto riesgo, hacer neotafonomía experimental ahora mismo en África. Y sí, bueno, pues el profesor Domínguez Rodrigo en ese experimento que he citado antes, por ejemplo, una vez que iba a acceder a una de las carcasas que la manada de leones había comido para ver cómo habían dejado la carne y para realizar los experimentos posteriores, pues después de ir con el cuaderno, salir del jeep y con el boli, pues vio que había una leona detrás de la carcasa y tuvo que salir corriendo directamente. Sí. Pues con esta anécdota para explicar un poco lo que hay detrás, no solo detrás de la explicación de los yacimientos, sino detrás de la explicación a los yacimientos, dejamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos.